Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos la bendición de escuchar la palabra de nuestro Dios por medio de la escuela sabática que tenemos en este trimestre que lleva por título Escalando la montaña de las bienaventuranzas, donde vamos a estar hablando sábado con sábado. Hemos tomado una bienaventuranza para que cada uno de nosotros seamos edificados y veamos exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir cuando mencionó a las bienaventuranzas. En esta mañana tenemos la lección número 4 que lleva por título Bienaventurados los que lloran. Así que vamos a estar bendecidos en esta mañana por medio de esta bienaventuranza que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. El objetivo de nuestra lección es explorar el tipo de duelo que Jesús tiene en mente en esta bienaventuranza y subrayar la conexión entre la bienaventuranza de la semana pasada, que eran los pobres en espíritu, y el arrepentimiento de corazón. Gloria a nuestro Dios. Tenemos la segunda bienaventuranza y nuevamente nuestro título es Bienaventurados los que lloran. Y la segunda parte del texto es porque ellos recibirán consolación. La semana pasada, haciendo hincapié de lo que hablamos, teniendo la bienaventuranza de los pobres en espíritu, y mencionamos que los pobres en espíritu es una persona que se da cuenta que está en bancarrota espiritualmente. También es una persona que sabe que únicamente Jesús le puede justificar ante nuestro Padre Celestial. También es una persona que es humilde y reconoce sus faltas, reconoce que está en pecado, reconoce que necesita de la bendición, de la justificación, de la gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que también es una persona que busca el perdón de Dios, es una persona que se cobija bajo la gracia para ser merecedor de la vida eterna. También es una persona que busca ser un verdadero discípulo ante la presencia de nuestro Dios. Y esto es lo que estudiamos la semana pasada y vamos a explorar en esta rica mañana de hoy, donde vamos a ver la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran. Si tiene su Biblia, tenemos dos hermosos textos bases que son los que vamos a estar utilizando a través de la lección. Primeramente es en Mateo capítulo 5. Recordemos que empezamos esta serie de las bienaventuranzas donde hablamos del Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7, donde ahora tenemos a Mateo capítulo 5, versículo 4. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que vemos que una persona que llora va a recibir el consuelo de parte de nuestro Dios. Y en esta rica mañana nos vamos a dar a la tarea de entender exactamente qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo bienaventurados a los que lloran. También tenemos otra cita allí, nomás que ahora se encuentra en el Salmo 51, donde nos va a ayudar a relacionar a la bienaventuranza de los que lloran. Es el Salmos 51, 17. Y es uno de los cantos de David y dice a la palabra de nuestro Dios. Salmo 51, 17, donde David está clamando, está pidiendo, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que nos presentemos ante la presencia de nuestro Dios con un corazón quebrantado, un corazón que viene ante la presencia de nuestro Dios buscando de que el Señor lo lave, de que el Señor lo limpie. Sigue diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que nuestro Dios busca que el hombre se acerque en humildad, que venga ante la presencia de nuestro Dios y que sea un hombre humilde. Y a través de las escrituras hemos visto eso. Las escrituras muestran esta clase de humildad en varios hombres en el pueblo de nuestro Dios. Y primeramente lo podemos ver con Moisés, quien no se atrevió a caminar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo 33 a 15, donde Moisés platica con Dios y dice: yo no quiero ir solo, yo iré con tu pueblo, a solo que tú me acompañes. Allí vemos la humildad de este varón de nuestro Dios. También Isaías reconoce con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios. Y esto se encuentra en Isaías 6. Así que estamos viendo personas que primeramente se ponen ante la presencia de nuestro Dios sabiendo
que necesitan del perdón de nuestro Dios y que son personas inmundas, pero que gloria a nuestro Dios, Él da la oportunidad de que el hombre le busque para limpiarlo, para purificarlo. También el mismo Pedro, quien sobrecogido dice, por su pecado dice, se postró humillado ante el Señor. Así que vemos también aquí a Pedro que se humilla, que le ora, él reconoce que es pecador y se acerca y dobla sus rodillas pidiendo primeramente el perdón de sus pecados para caminar ante la presencia de nuestro Dios. Así que todos ellos reconocieron su miseria espiritual, pobres en espíritu, que están en bancarrota, que necesitan el perdón de nuestro Dios, la gracia que se acerque hacia ellos. Se cobijan con esa gracia. Dice, todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Es lo que tenemos que pensar ahora cada uno de nosotros, que necesitamos esa gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Así que con este pensamiento vamos a ver ahora el Evangelio de Mateo, el texto base que tenemos, Mateo 5:4, donde ahora Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando mencionó esta bienaventuranza de los que lloran? Primeramente, cuando una persona incrédula o del mundo que no necesariamente conoce del total de nuestro Dios, yo creo que cuando una persona incrédula escucha esta afirmación de bienaventurados o afortunados o felices los que lloran, quizás se pone a pensar cómo puede ser posible que una persona que llora pueda ser feliz. Así que con seguridad se burlan a no entender la profundidad de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El incrédulo relaciona el llanto con el sufrimiento. Yo creo que a lo mejor hasta algunos de nosotros muchas de las veces relacionamos el sufrimiento, el incrédulo y quizá también algunos de nosotros llanto con el sufrimiento, pero nunca con una relación de felicidad. Y vamos a ver en esta mañana qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo bienaventurados los que lloran. Por esta razón, nunca entenderán las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, y vemos esta interpretación que vamos a ver, porque su interpretación correcta es espiritual y no material. Así que vamos a ver el ángulo espiritual cuando nuestro Señor Jesucristo dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, el mundo se pregunta, ¿cómo puede ser feliz una persona que está llorando? Yo creo que a lo mejor hasta algunos de nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Bueno, ¿cómo podemos ser nosotros feliz al ver a una persona, o nosotros cuando lloramos? Porque la palabra de nuestro Dios y en la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado mencionamos que era feliz, así que dice, veamos qué fue lo que realmente quiso decir a nuestro Señor Jesucristo en esta afirmación. Vamos a ver entonces, afortunados o felices o bienaventurado el hombre que se arrepiente de qué, de su pecado, dice, y al arrepentirse llora y confiesa sus pecados. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de que el hombre es bienaventurado cuando llora, se da cuenta de su pecado, sabe que su pecado siempre está ante la presencia de nuestro Dios, y al sentirse en lágrimas se arrepiente, el Señor le perdona su pecado, y cuando el Señor le perdona su pecado, gloria sea nuestro Dios, Él se convierte en una persona feliz. ¿Por qué? Porque el Señor le ha perdonado sus pecados. Nuevamente, llega esta persona llorando ante la presencia de nuestro Dios, se arrepiente de su pecado, el Señor le acepta como hijo, inmediatamente sus lágrimas de saber que no tenía oportunidad de estar en el reino de nuestro Dios, ahora se convierte en algo feliz, en algo alegre, porque es participante ahora de las promesas de nuestro Dios. Ahora sí estamos viendo a bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su pecado lo convierte en una persona fuera de las promesas de nuestro Dios, pero viene, se arrepiente, confiesa, y entonces nuestro Dios le llama ahora bienaventurado y es consolado para recibir esa vida eterna. ¿De dónde mencionamos esto? Vamos a ver el libro de Marcos ahora. Vamos a ver la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que sepan que el mundo, estando en pecado, separado de las promesas, llega nuestro Señor Jesucristo para darle una oportunidad al hombre
dice ahora Marcos, el Evangelio de Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de nuestro Dios. Nuevamente, ¿cómo estaba el hombre? El hombre estaba muerto en delitos y pecados y llega la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que está condenado a muerte, pero ahora con la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué va a llorar? Porque se siente una persona pecador, pero sin embargo llega el perdón de nuestro Dios y le da el consuelo para que se sienta feliz y se sienta alegre. Dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Llega ese reino de Dios con cada uno de nosotros, se cumple el tiempo, llega nuestro Señor Jesucristo para dar oportunidad al hombre que pueda acercarse ante la presencia de nuestro Dios. Y el reino de Dios se ha acercado, pero hay algo que dice, el hombre siendo pecador, estando destituido de la gloria de nuestro Dios, ahora llega el llamado a donde nuestro Señor Jesucristo le dice arrepentidos y creer al Evangelio. Entonces el hombre tiene que creer, el hombre tiene que darse cuenta que está en pecado, llega ante la presencia de nuestro Dios, llora a consecuencia que se da cuenta que su pecado lo tiene lejos de la presencia de nuestro Dios. Pero cuando llega el perdón, él llora y el Señor le consuela. Gloria sea nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza? El arrepentimiento verdadero lleva al pecador a sentir profundo dolor por todo que por todos sus pecados. Si recordamos allá cuando Pedro estaba predicando en aquella ocasión donde aquellos hombres se compungidos con dolor, con lágrima y dicen, ¿qué hacemos? Inmediatamente Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así estamos viendo aquí donde busca a Pedro que el hombre se acerque, que sienta el dolor, que se dé cuenta que está en pecado, que de esa manera no puede estar ante la presencia de nuestro Dios, que necesita el arrepentimiento. Así que cuando dice bienaventurados los que lloran, es porque reconocemos que estamos en pecado y que necesitamos la gracia, que necesitamos que Él nos justifique para ser consolados cada uno de nosotros. Dice segunda a los Corintios capítulo 7, donde nos da un consejo ahora el apóstol Pablo. Y mire la enseñanza que nos da. Dice, porque la tristeza, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Así que nos da tristeza de que estábamos alejados, pero también llega el momento que nos da la felicidad. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nos aleja del pecado. Así cuando llega el arrepentimiento nos aleja, nos separa de tal manera que tenemos una nueva identidad, de tal manera que ahora somos llamados hijos de nuestro Dios y somos participantes de las promesas de nuestro Dios. Lloramos porque no teníamos esa oportunidad de estar en su reino, mas sin embargo ahora somos felices, somos consolados. ¿Por qué? Porque el Señor abre su puerta para que cada uno de nosotros podamos ser felices ante la bienaventuranza que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, nos aleja del pecado, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado lleva al hombre a la muerte. Mas, sin embargo, la dádiva, el regalo de nuestro Dios nos da la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Así que el pecador arrepentido, que le ha pasado a usted, que me ha pasado a mí, que nos hemos arrepentido de la manera que vivíamos aquel viejo hombre, dice el pecado arrepentido, dice, nos hace llorar y nos hace confesar que somos pecadores. Nuevamente, el pecador arrepentido llora confesando sus pecados. Así que si recordamos aquella mujer que estaba lavando los pies a nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas, dice que con su pelo que secaba los pies, estaba llorando, pero el Señor le había perdonado sus pecados. Y dice, pero a la vez se siente feliz porque ha encontrado el camino que le llevará a la vida eterna. Cada uno de nosotros llegamos ante la presencia de nuestro Dios, lloramos diciéndole, Señor, he pecado. Si recordamos la parábola del hijo pródigo, he pecado contra el cielo, dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. De la misma manera que el hijo pródigo, también llegamos nosotros ante la presencia de nuestro Dios, lloramos, y quiero que sepan que nuestro lloro se convirtió en felicidad porque ahora somos llamados hijos de nuestro Dios. Ahora veamos un hermoso salmo, un hombre que
cometió pecado, pero que busca el perdón, que busca a nuestro Dios. Y quiero que sepan que este hermoso salmo podemos ver aquí a David, que después de haber pecado, quiere que el Señor le perdone. Aquí vemos las lágrimas de David. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que llora, porque va a ser consolado. Gloria sea a nuestro Dios. Mire el Salmo 51, un salmo que lo hemos escuchado varias veces, y vamos a ver cómo busca el perdón, cómo busca que el Señor le limpie, que ponga su espíritu sobre él. Y yo creo que eso es lo que buscamos cada uno de nosotros a diario. Dice Salmo 51, 1, vamos a leer todo el salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Donde busca el perdón, donde se acerca a Dios en humildad, donde viene a derramar sus lágrimas ante la presencia de nuestro Dios, se ha dado cuenta que ha pecado, se da cuenta que está espiritualmente pobre, está en bancarrota, no está la gracia con él, pero viene a buscarla. ¿Y cómo viene a buscarla? Primeramente derramando sus lágrimas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, ¿borra qué? Borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que busca primeramente aquí David? Busca él, que ha sido un hombre pecador y que busca que el Señor le perdone, y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo creo que si tú no le has buscado a nuestro Dios, es un bello momento, una hermosa mañana donde debes de buscar a la presencia de nuestro Dios, venir ante su altar, pedir perdón, para que de esa manera el Señor perdone tus faltas. Dice el 2, mire lo que pide David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si estamos viendo aquí un hombre humilde, un hombre que derrama sus lágrimas pidiéndole a Dios que Él le lave, que le limpie. ¿Por qué? Porque Él reconoce que ha cometido pecado, que ha estado falto ante la presencia de nuestro Dios. A diario cometemos faltas ante la presencia de nuestro Dios. A diario busquemos a nuestro Dios. Dice el verso 3, 51:3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Primeramente, si no reconocemos nuestro pecado, no hay manera que nuestro Dios nos lo perdone. Primero tenemos que reconocer, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo creo que recordamos a David, que comete adulterio, que manda a matar al esposo de aquella mujer con que él cometió adulterio, pero ahora dice, y mi pecado está siempre delante de mí. No queremos que el pecado interrumpa la conexión entre nosotros y nuestro Dios. Allí está el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Así que se acerca David, viene cargado de pecados, mas sin embargo el Señor da el perdón. Nuevamente viene con lágrimas, mas sin embargo ahora viene la consolación que nuestro Dios le va a dar. Dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra, dice, y tenido por puro en tu justicia. Y dice el 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que nuestro Dios en lo secreto nos habla, nos llama, nos instruye, nos corrige, de tal manera que nos acerca ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 7, purifícame, nuevamente buscando el perdón de nuestro Dios. Si tú has cometido una falta, hagamos lo que hizo David: purifícame con hisopo y seré limpio. Busca el perdón, se da cuenta que él solo no puede justificarte, se da cuenta que necesita que el Señor le lave. Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se sentía él? Quiero que sepan que cuando muere su hijo de aquel David, sus huesos estaban abatidos, ayunó por días, mas sin embargo aquel pequeño muere, pero ahora pide el perdón, busca que el Señor le limpie, que el Señor le purifique, se da cuenta que él ha pecado. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, buscamos el arrepentimiento. ¿Qué es lo que busca nuestro Dios? Ese arrepentimiento para poder hacer efecto su palabra en cada uno de nosotros. Hazme oír gozo y alegría, dice, y se crearán los huesos que has abatido, dice el 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra
todas mis maldades, nuevamente buscando el perdón de nuestro Dios. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí, nuevamente nuevo, que ahora pueda cantarle, pueda servirle a nuestro Dios, aun aunque ha pecado, está buscando el perdón de nuestro Dios. Sigue diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nuevamente, si vemos un hombre que se está humillando ante la presencia de nuestro Dios, que está derramando sus lágrimas, que reconoce su pecado. Ahora, si tú no lo has hecho, yo creo que es un bello momento en que reconozcas tu pecado, te humilles ante la presencia de nuestro Dios y pídele que te renueve y que ponga dentro de ti ese Santo Espíritu. Dice el 12, vuelve el gozo de tu salvación. A lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás hundido en deudas. Quiero que sepas que el Señor te está hablando. A lo mejor has perdido tu familia, a lo mejor a consecuencia de vicios te has alejado de Dios, de tu familia. Mas sin embargo dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pidámosle a nuestro Dios eso. Dice el 13 del Salmo 51, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Fíjense bien la promesa. El Señor nos ha limpiado. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Nos hemos humillado ante la presencia de nuestro Dios. Pero ahora Él busca algo de nosotros. Lo mismo que hizo David, tenemos que hacer cada uno de nosotros. Enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Qué nos toca hacer ahora cada uno de nosotros? Por eso se dice que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo para ese reino de nuestro Dios, donde ahora vamos a enseñar a los transgresores sus caminos, dice, y los pecadores se convertirán a consecuencia de que llevamos el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará, dice, mi lengua tu justicia. Ahora le cantamos a nuestro Dios. Ahora tenemos el verso 15. Señor, abre mis labios y dice, y publicará mi boca tu alabanza. Si estamos viendo ahora al Señor, David se acerca, el Señor le da el arrepentimiento. Ahora él tiene que publicar de su boca lo que nuestro Dios hizo con él. Dice, porque no quiere sacrificios, dice, porque no quiero sacrificios. Dice, que yo le daría, dice, ni quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Que tu corazón se quebrante, que seas quebrantado ante la presencia de nuestro Dios para que puedas recibir el poder de lo alto, su Santo Espíritu. Entonces nuevamente te levantas, pero ahora te levantas como un hombre transformado, como una nueva criatura. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu, dice, quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando te acercas ante la presencia de nuestro Dios con un corazón humilde, el Señor no te va a rechazar. El Señor te va a dar la oportunidad que tú puedas estar ante su presencia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor va a venir y te va a dar el consuelo porque le buscaste con arrepentimiento, porque le buscaste con ese corazón quebrantado, y el Señor te va a levantar y te va a llamar tu hijo. Vamos ahora a la introducción que tenemos ahí en el cuadernito. Tomé algunos párrafos de allí. Dice, no debería sorprendernos que esta segunda bienaventuranza a menudo se malinterpreta, dice, y en consecuencia se aplica equivocadamente. Muchos creyentes leen esto para animar a quienes atraviesan por circunstancias difíciles. Hay personas que malinterpretan este texto, a lo mejor tiene una enfermedad y dice, mira, la palabra dice que bienaventurados los que lloran, pero el Señor te va a consolar. Quiero que sepan que no está hablando de eso. Hay otros textos muy hermosos en la palabra de nuestro Dios que hablan del consuelo de nuestro Dios cuando estamos enfermos, mas sin embargo, este no es el objetivo del libro de Mateo 5:4. Así que no lo malinterpretemos. Hay otros textos muy hermosos donde el Señor nos va a dar el consuelo cuando lo necesitamos, cuando alguien muere, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando estamos pasando por un problema. Pero en esta ocasión, los que lloran son aquellos que reconocen que están fuera de las promesas de nuestro Dios, pero que buscan el arrepentimiento para que nuestro Dios los invite a su reino. Dice, en este contexto, el llorar o lamentarse viene en respuesta a la disposición
discreta en la bienaventuranza previa que hablamos, que estamos en bancarrota, que no tenemos nada, que no nos podemos justificar a nosotros mismos. Recuerde, las bienaventuranzas se entiende mejor cuando se observan relacionadas la una con la otra. Así que hablamos de los que estaban en bancarrota, dijimos los pobres en espíritu, donde están en pecado, pero ahora llega la palabra de nuestro Dios y nos alienta. Ahora estamos llorando, pero el Señor nos consuela. Cada uno establece el fundamento para la siguiente. Buscamos la justificación, buscamos el perdón de nuestro Dios. Por lo tanto, dice, en vista de que la primera bienaventuranza involucra el hecho de admitir nuestra condición espiritual. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Que la semana pasada mencionábamos que estábamos alejados de las promesas, que estábamos en pecado, que no merecíamos el perdón de nuestro Dios. Mas, sin embargo, llega nuestro Señor Jesucristo, nos acerca, nos trae, nos redime, nos compra y ahora, a gloria sea nuestro Dios, que llega el arrepentimiento de cada uno de nosotros y Él nos consuela. Así diciendo, la segunda involucra un lamento al vernos en esta condición. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo usted ve al hombre de pecado? Lo ve totalmente destruido, encadenado ante el pecado, mas sin embargo, quiero que sepa que si llega el arrepentimiento de aquella persona, el Señor lo consuela y lo hace que se sienta feliz. ¿Por qué? Porque ya va a dejar su carga, ahora es una nueva criatura. Dice, así que este no es un tipo común de lamento, dice, es un gemir a causa de nuestra pobreza espiritual. Tenemos que estar gimiendo porque somos pecadores nuevamente, y fueron compungidos de corazón en la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque sintieron que habían pecado, porque sintieron que ellos crucificaron al Mesías y tanto fue su pobreza espiritual que claman y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Pablo les da una palabra excelente: arrepiéntanse y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Esto es importante ya que es fácil no llorar cuando confesamos nuestros pecados. A veces somos personas que no derramamos nuestra lágrima. Podemos reconocer nuestra pobreza espiritual sin pena o remordimiento. De esta manera, el lamento es presentado con un flujo natural que proviene de la pobreza espiritual. Somos pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en bancarrota, porque ninguna acción, no nos podemos justificar nosotros. El que nos puede justificar es nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando tú lloras por tu pecado, quiero que sepas que es cuando viene el arrepentimiento, cuando llega la consolación, cuando llega la felicidad. ¿Por qué la felicidad? Porque el Señor perdona toda esa carga que traías por años. El Señor te libra de ella, inmediatamente te conviertes en un hombre feliz. Vamos a ver ahora una sección que tenemos ahí de preguntas y vamos a ver las preguntas. Algunas de ellas son personales, mas sin embargo vamos a ver cómo nos ayudan estas preguntas en nuestra vida. Dice la pregunta número 1. ¿Cómo entendía usted tradicionalmente? Yo creo que en tiempo antiguo se creía mucho que esta bienaventuranza era para aquel que está enfermo, para aquel que está en una cárcel y ya no iba a llorar, sino que el Señor lo iba a consolar. Y recordemos que ese no es el caso, sino que esta bienaventuranza va acompañada con la primera, donde estamos en bancarrota, donde nuestro pecado es demasiado y que tenemos que llegar al arrepentimiento. Así que, ¿cómo entiende usted tradicionalmente la segunda bienaventuranza? Y luego dice la otra pregunta: ¿lo hacía en relación a la primera o como una palabra de alivio para los creyentes que experimentan sufrimiento y dolor? Como una palabra de aliento para los cristianos que están atravesando tiempos difíciles. Es lo que se creía por muchos años, ¿verdad? Que era una palabra de aliento. Sabes que, mira, estás pasando por ese cáncer, sabes que estás pasando por ese COVID. Quiero que sepas que los que lloran serán consolados. Y nuevamente no era la aplicación correcta, más sin embargo, quiero que sepan que hay muchos textos en la Biblia donde nos hablan que el Señor nos consuela cuando tenemos o pasamos por algún problema. Así que hasta la segunda parte
es una pregunta personal donde yo creo que ahora al ver y entender y estudiar la palabra de nuestro Dios nos damos cuenta que esto refleja nuestra condición en la que el hombre vive y cómo el Señor por medio del arrepentimiento quita nuestro lloro y ahora nos hace una persona felices. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya no está delante de nosotros, sino que el Señor se ha encargado de limpiarnos y presentarnos como iglesia, como una iglesia que no tiene mancha y que no tiene arruga. Dice, hago una diferencia entre llorar como un dolor por sentirse lastimado y llorar como resultado de nuestra pobreza. Sí, tenemos los dos, donde se llora por alguna enfermedad, algún problema, un divorcio, y tenemos ahora el llorar. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos alejados de las promesas a consecuencia de nuestro pecado. ¿Cuál de los dos es más común en su propia vida y en la vida de los otros creyentes? Así que como cristianos lloramos juntamente por las injusticias que a veces tenemos en el mundo. Nuevamente, la enseñanza antigua y la enseñanza nueva. Dice, lloramos justamente por las injusticias que sufrimos en manos de otros y por las heridas que ellos causan. Dice, esto es muy diferente a llorar por la condición de nuestro corazón. Si estamos viendo, llorar por la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Alejado de la presencia de nuestro Dios. Esa es la interpretación correcta del texto. No llorar por las injusticias del mundo, no llorar porque estás pasando por un divorcio. Y nuevamente hay muchos pasajes que nos ayudan y nos consuelan ante estas situaciones. Más sin embargo, la interpretación de Mateo 5:4 es llorar por la condición en la que está nuestro mundo, o nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? En pecado, pero llegamos nos arrepentimos y el Señor de lloro da alegría, da felicidad y nos consuela. Dice, no debería sorprendernos que la relación primera sea más común que el amor que la segunda. Así que gloria sea nuestro Dios. En todos Él nos consuela. Pregunta número 3. Considere los personajes de las siguientes escrituras. Ahora vamos a ver personajes que pudo haber cambiado su final en la historia si hubieran buscado el arrepentimiento, si se hubieran acercado a nuestro Dios y su final hubiera sido diferente. Considere los personajes de las siguientes escrituras, dice, cómo la disposición de ellos de llorar por su pecado ha cambiado el resultado de su historia. Podía haber cambiado el resultado de su historia. Y vamos a Génesis 4. Yo creo que recordamos cómo pudo haber cambiado la situación de este personaje. Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, si recordamos aquella situación cuando platica Jehová con Caín después de que ha matado a su hermano, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Llorar por su pecado hubiera cambiado el resultado de la vida de Caín. Si a Caín hubiera buscado el arrepentimiento, el perdón de nuestro Dios, sería feliz, mas sin embargo su fin fue triste, donde nuestro Dios lo manda a vivir a otro lugar a consecuencia del pecado. Pero Caín no quiso llorar, no quiso doblar sus rodillas, no quiso arrepentirse y vemos el fin de la historia de Caín. Así que pensemos en ello, son enseñanzas que nos dan donde el fin de la historia podía ser diferente. Y quiero que sepan que el fin de la historia del mundo puede ser diferente si el hombre se acerca, si el hombre se arrepiente, si el hombre llora por su pecado. Quiero que sepan que el fin de la humanidad sería diferente. Tanto que nuestro Dios dice que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así es un Dios que busca al hombre, pero el hombre no busca a nuestro Dios. Dios sigue con los brazos abiertos para recibir al pecador arrepentido. Ahora dice también primera los Corintios capítulo 1, hablando de un pecado que había en aquella iglesia de los Corintios, donde también la iglesia había aceptado el pecado de este personaje. Si ellos hubieran accionado, yo creo que otra cosa, otro final sería diferente, mas sin embargo aceptaron el pecado y la situación quedó igual. Dice, de cierto se oye, 1 Corintios 5, 1 al 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, persona que ha cometido pecado, de tal fornicación cual ni aún se nombra
entre los gentiles. Dice, este pecado es tan grande que ni allá en los gentiles, dice, hay este tipo de pecado y aquí en la iglesia lo tienen. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Si estamos viendo un personaje que ha pecado, que se ha alejado de la presencia de nuestro Dios y no buscó el arrepentimiento, no buscó acercarse a nuestro Dios. Así que los miembros de la iglesia de Corintios se ofendieron cuando Pablo les dice que lo que han hecho está mal. Y sigue diciendo, dice, y vosotros estáis, dice, envanecidos, dice, no, hasta ahí vamos a parar nomás. Vamos a la próxima pregunta, la número 4. Vamos a ver la historia de David. Yo creo que conocemos la historia de David. Un personaje que pecó, pero sus ojos se cerraron ante el pecado. Quiero que sepan que cuando el pecado llega a nuestras vidas nos hace ciegos. Y tenemos que pedirle al Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Y mire, vamos a ver la historia de David. Dice, repase la historia de David y su confrontación con Natán, el profeta. Observe su reacción inicial y también su lamento en la historia. Dice Samuel, si lo tiene, segunda de Samuel 12, dice el 1. Jehová envió a Natán, segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. David ha pecado, pero ha pecado y se le ha olvidado ante sus ojos, ante su corazón, que ha pecado. Ha luchado por esconder su pecado, pero el pecado de nosotros siempre está ante la presencia de nuestro Dios. Jehová envió a Natán a David, dice, y viendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Llega y le va a dar una enseñanza Natán a David. Había 2 hombres en una ciudad, el uno era muy rico y el otro era muy pobre. Aquí tenemos 2 hombres donde se le va a enseñar, se le va a recalcar el pecado que David ha hecho sin que él se dé cuenta. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Aquí tenemos a este varón rico que no nos dice quién, pero es un hombre rico que tiene mucho ganado, muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, dice, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Tal animalito estaba con ellos, con sus hijos, así que era parte de la familia. Y aquí está David oyendo la enseñanza. Y dice, y vino uno del camino al hombre rico. Se acerca alguien al hombre rico. Y este no quiso tomar, dice, y vino uno del camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que toma la oveja de aquel hombre pobre y le prepara para que pueda probar alimentos. Teniendo tantas ovejas, mejor va y le quita al hombre pobre la única que ha tenido y preparó un guisado para el caminante que llegó a su casa, dice el 5. Entonces se encendió el furor de David, se enoja en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, miren cómo usa la palabra de nuestro Dios, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ese hombre debe de morir. Lo que él ha hecho es incorrecto. Teniendo tantas ovejas en su casa, va y toma la oveja de aquel hombre pueblo. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El juicio que está haciendo aquí David sin darse cuenta. Esta enseñanza es exactamente la condición de él. Dice el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué hizo lo malo? Dice
Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Le está diciendo exactamente, ¿sabes qué? Tú eres ese personaje. Y mire lo que dice el verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré dice, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Qué triste cuando llega la espada de nuestro Dios y dice, estará en tu casa para siempre, jamás. Dice el 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Dice, no vas a morir. No vas a morir. Merecía la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Pero le dice Natán, no vas a morir. Pero dice el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Si vemos el producto del pecado. Sigue diciendo. Y Natán se volvió a su casa. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro Dios perdona nuestro pecado, pero el producto que llevó al pecado puede hacer que la espada de nuestro Dios, porque nuestro Dios perdonó a David, pero hubo consecuencias con el pecado. A veces no queremos la consecuencia. El Señor perdona. Él clamó, lávame más y más, límpiame más y más. Pero vemos un David que busca a Dios, que busca el perdón de nuestro Dios. Se da cuenta en lágrimas que necesita del perdón de nuestro Dios. ¿Y saben quién le dio el consuelo? Nuestro Dios. Vamos a la pregunta número 5. Vamos a libro de Mateo 26. Ahora vamos a ver a Pedro. Vamos a ver el remordimiento. Los que lloran serán consolados. Vamos a ver ahora a Pedro. Dice el 26:69. Vamos a ver ahora a Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Se acuerdan aquel Pedro que dijo, Señor, todos te podrán dejar, pero yo no te negaré? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Recordemos a aquel Pedro valiente, poderoso. Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. El Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé, no lo conozco, no sé quién es. Saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, ¿también ese estaba con Jesús el Nazareno? Pero le negó otra vez con juramento, no conozco a tal hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, dice. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre. Le dice el Señor, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces.
le maldice y a jurar. Dice, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que el gallo cante. Me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Reconoció que había fracasado ante la presencia de nuestro Dios. Y quien llora, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí tenemos a un Pedro que llora sabiendo que ha cometido una falta, sabiendo que es falto ante la presencia de nuestro Dios. Pero cuando lloramos, cuando reconocemos que somos faltos, llega el perdón de nuestro Dios. Ahora tenemos allá en el libro de Hechos capítulo 3, donde Pedro empieza a predicar el evangelio, donde el Señor lo renueva, donde ahora Pedro empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios y hace lo mismo, donde por medio de aquella predicación aquellos hombres son compungidos de corazón, están llorando también, buscan el arrepentimiento y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pedro les abre el camino y les dice, arrepentidos y bautícese, cada uno para perdón de pecados. Ahora sí estamos viendo la bienaventuranza de los que lloran. Los que lloran son los que sabemos que nuestro pecado nos aleja de Dios. Lloramos porque con nuestro pecado no podemos entrar a la vida eterna. Pero cuando llegamos, lloramos, doblamos nuestra rodilla, pedimos el perdón de nuestro Dios. Los que lloran se convierten en felicidad, bienaventurados, felices, porque Él perdona nuestras faltas. Ahora, en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, tú puedes experimentar la felicidad. Bienaventurados, felices los que lloran. ¿Cómo vas a experimentar la felicidad? Entregando todos tus pecados al altar, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él bondadosamente perdonará tu pecado y te llamará hijo de Dios. Te dará el consuelo necesario para que seas un discípulo, de los cuales el Señor le llama mi verdadero discípulo. Espero en esta rica mañana, por medio de esta escuela sabática que el Señor nos ha dado, que toque tu corazón. Y si hay alguien que crees que necesita este mensaje, compártelo con los amigos, vecinos, parientes, para que también sean consolados cuando reconocen que son faltos ante la presencia de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.